Hola a todos, amantes del misterio y el drama. Si alguna vez te has sentido subestimado, esta es la historia para ti. Una historia de traición, redención y el poder de reclamar tu propio destino. Dale me gusta a este video, suscríbete y prepárate para una noche que lo cambiará todo. El lamento de un magnate. Javier se sentó en un banco de madera, a la sombra de un inmenso árbol en el Parque del Retiro de Madrid. Observaba a los niños correr y jugar, con sus rostros radiantes de inocencia y alegría, mientras sus padres los seguían con miradas de orgullo y afecto. La escena le conmovió profundamente. A pesar de tener todo lo que siempre había soñado, coches de lujo y una mansión impresionante, no podía deshacerse de la persistente sensación de soledad. Las palabras de su madre resonaban en su mente. La vida no se mide por lo que posees, sino por las conexiones que construyes. Mientras observaba a un niño pequeño intentando lanzar una pelota a una canasta, se preguntó si había malgastado demasiado tiempo persiguiendo metas materiales. Desde muy joven, Javier había sido ambicioso. Habiendo crecido en un hogar modesto en las afueras de Barcelona, se había prometido a sí mismo cambiar su destino. Con trabajo duro y determinación, construyó un imperio. Pero a medida que subía la escalera del éxito, dejó atrás cosas que ahora se sentían vitales. Una de esas cosas era Isabela. Cuando un grupo de niños pasó corriendo, sus risas lo transportaron atrás en el tiempo. Recordó cómo Isabela solía reírse de sus chistes, incluso de los más tontos. Su relación había sido una rara mezcla de confianza y amor genuino, algo que no había vuelto a sentir. Con el paso de los años, su incesante enfoque en el trabajo y su incapacidad para darle prioridad a ella la habían alejado. Isabela había sido clara sobre lo que necesitaba, pero él siempre encontraba una excusa para posponer el tiempo juntos. Un día, ella simplemente se fue. Javier se dijo a sí mismo que era lo mejor. Creía que su carrera y sus logros superarían cualquier pérdida personal. Pero ahora, sentado en ese parque y viendo a los padres apreciar los momentos sencillos con sus hijos, se dio cuenta de lo equivocado que había estado. Sacó su teléfono y se desplazó por su agenda. Estaba llena de interminables reuniones, llamadas y compromisos, pero nada de eso le traía una verdadera sensación de plenitud. Volvió a guardar el teléfono en el bolsillo y miró a su alrededor una vez más. Una niña pequeña tropezó y cayó cerca de él. Javier se acercó para ayudarla, pero antes de que pudiera, su madre corrió. La levantó y la consoló con ternura. La escena le dio una punzada en el pecho. Se preguntó cómo sería tener una familia propia, compartir momentos como ese. Pero rápidamente apartó el pensamiento, convenciéndose de que no era para él. Había pasado demasiado tiempo solo, y su vida estaba demasiado rígidamente estructurada para acomodar el caos de la vida familiar. Un hombre mayor que paseaba por el parque con su perro se detuvo brevemente para saludarlo. Aunque sorprendido por el gesto, Javier respondió con una ligera sonrisa. No estaba acostumbrado a la espontaneidad de la gente. La breve interacción le hizo reflexionar sobre cuánto se había aislado en su burbuja de lujo y trabajo. El sol se hundía hacia el horizonte, pintando el cielo con cálidos tonos de naranja y rosa. Su luz brillaba en el lago cercano, donde los niños arrojaban migas a los patos. Javier se levantó del banco, sintiendo que había permanecido allí el tiempo suficiente. Aunque la atmósfera del parque le dio un momento para pensar, también le recordó lo que había perdido. Con las manos en los bolsillos y una mirada distante en sus ojos, se dirigió lentamente hacia la salida.
Al pasar junto a un vendedor de globos, se detuvo, considerando brevemente comprar uno sin razón aparente. Al final, siguió caminando. Sus pensamientos estaban divididos entre la persona en la que había trabajado tanto para convertirse y el hombre que sentía que realmente era, un prisionero de sus propias elecciones. Cuando llegó a su coche, dudó antes de abrir la puerta. Vio un destello de su reflejo en la ventanilla. Parecía impecable, un traje a medida, un reloj de edición limitada y unos zapatos que brillaban como si fueran nuevos. Pero debajo de esa apariencia perfecta, se sentía agotado. Se metió en el coche y encendió el motor, dejando que su suave zumbido rompiera el silencio. De camino a su mansión, las imágenes del parque persistieron en su mente. Consideró llamar a su madre, algo que rara vez hacía. Ella siempre había sido su mayor apoyo, incluso cuando no estaba de acuerdo con sus decisiones. Al detenerse en un semáforo en rojo, sacó su teléfono y marcó su número. «Javier, qué sorpresa», respondió ella con calidez. Su voz lo tranquilizó de inmediato. «Hola, mamá, solo quería oír tu voz. ¿Cómo estás?», preguntó, inseguro de lo que había motivado la llamada. «Estoy bien, como siempre. Pero la verdadera pregunta es, ¿cómo estás tú? Suenas diferente». Javier dudó antes de responder. «No sé, solo siento que me falta algo. Estoy cansado, supongo». Su madre guardó silencio por un momento antes de ofrecer su sabiduría. «Quizás lo que te falta no está en tu trabajo o en las cosas que posees. Quizás es hora de pensar en lo que realmente importa». Sus palabras se quedaron con él cuando terminaron la llamada. El lapso del pasado. A la mañana siguiente, Javier se levantó temprano. Pero la inquietud de la noche anterior persistía. Había pasado horas dando vueltas, atormentado por las palabras de su madre y las imágenes del parque. Su mansión, impecable y perfectamente diseñada, se sentía más vacía que nunca. El eco de sus propios pasos mientras se dirigía a la cocina servía como un crudo recordatorio de su soledad. Rápidamente se hizo un café, se sentó en la isla de mármol y miró su tablet, desplazándose por el horario de su día. Reuniones, llamadas, un almuerzo con clientes importantes y otra noche que probablemente terminaría con él llegando tarde a casa. La rutina que una vez le dio un sentido de propósito, ahora se sentía abrumadora y vacía. Con un suspiro, cerró la tablet, dejando su café a medio terminar. Mientras caminaba hacia su oficina, su mente se desvió hacia el pasado. Pensó en tiempos más simples, antes de que el éxito consumiera cada rincón de su existencia. Su infancia había sido modesta, moldeada por el arduo trabajo de su madre y su inquebrantable dedicación después del fallecimiento de su padre. Ella pasaba largas horas en una pequeña tienda de barrio, pero siempre se las arreglaba para encontrar tiempo para escucharlo y alentar sus sueños. Crecer sin una figura paterna lo había llevado a ser independiente a una edad temprana. Decidido a evitarle a su madre los sacrificios que había hecho, se prometió a sí mismo que lograría el éxito a cualquier costo. Con esa determinación, estudió mucho, trabajó incansablemente y finalmente construyó una fortuna de la nada. Pero a medida que subía, dejaba atrás las cosas y las personas que realmente importaban. Una memoria, en particular, lo atormentaba más que nada. Isabela. Ella había sido el único amor verdadero de su vida, pero también la mayor víctima de su ambición. Se habían conocido en un congreso de negocios, donde ella trabajaba como organizadora, y su conexión fue inmediata. Isabela tenía una energía que rompía la tensión de la vida corporativa. Su risa era contagiosa
y su perspectiva sencilla y humana del mundo lo cautivaba. En los primeros años de su relación, Javier se sentía diferente, más ligero. Isabela lo ayudó a ver más allá de las hojas de cálculo y los plazos, enseñándole a apreciar las pequeñas cosas. Pero a medida que su empresa crecía, también lo hacían las exigencias de su tiempo y atención. Los fines de semana juntos fueron reemplazados por viajes de negocios, y las cenas románticas dieron paso a interminables reuniones. Hubo una noche que nunca pudo olvidar. Isabela había planeado una cena especial para celebrar su aniversario. La mesa estaba puesta con velas y el aroma de su plato favorito llenaba la habitación. Pero Javier llegó tarde, demasiado consumido por una llamada de trabajo urgente para notar lo que se había perdido. Cuando finalmente se sentó a la mesa, su atención todavía estaba dividida entre su teléfono y la pila de papeles que había traído consigo. «Javier, ¿podemos tener una sola noche para nosotros?», preguntó Isabela, su voz una mezcla de frustración y tristeza. «Lo siento. Ha sido una semana difícil. Te prometo que te lo compensaré pronto», respondió, sin siquiera levantar la vista del informe que estaba revisando. Esa resultó ser una de las últimas comidas que compartieron juntos. Unos días después, Isabela hizo las maletas y se fue. No hubo pelea, ni una escena dramática, solo una breve nota, explicando que no podía quedarse en una relación en la que siempre era la última prioridad. En ese momento, Javier lo descartó, convencido de que ella volvería una vez que entendiera sus prioridades. Pero los días se convirtieron en semanas, las semanas en años, e Isabela nunca regresó. Ahora, sentado en su escritorio de la oficina, rodeado de montones de contratos, se preguntaba cómo había dejado escapar a alguien tan importante. El sonido de su teléfono lo sacó de sus pensamientos. Era Laura, su asistente, recordándole que tenía una reunión en una hora. «Gracias, Laura. Estaré allí», dijo. Pero no se movió. En cambio, abrió un cajón del escritorio y sacó una caja de madera que había guardado durante años. Dentro había fotos antiguas, recuerdos de un tiempo en el que todavía creía que podía equilibrar el amor y la ambición. Una foto lo mostraba a él y a Isabela en la playa, descalzos, sonriendo con la alegría despreocupada de vivir el momento. Recorrió los bordes de la foto con los dedos, sintiendo una ola de nostalgia. Había pasado tanto tiempo persiguiendo sus metas que había olvidado lo que significaba vivir de verdad. Cerrando la caja, la volvió a poner en el cajón, pero los sentimientos que había despertado perduraron. Cuando llegó a la reunión, sus colegas podían notar que estaba distraído. Aunque trató de concentrarse en la discusión, su mente seguía volviendo a los recuerdos de Isabela y al consejo de su madre. Cuando la reunión terminó, decidió cancelar el resto de sus citas del día. Condujo sin rumbo por la ciudad, dejando que sus pensamientos vagaran. Pasó por lugares que una vez tuvieron significado para él, como la pequeña cafetería donde él e Isabela solían encontrarse antes de que su relación se desmoronara. Se estacionó frente a la tienda ahora renovada, mirando la fachada familiar, dudando en entrar por miedo a confrontar los recuerdos. Esa noche, de regreso en su mansión, Javier decidió llamar a su madre. Aunque hablaban a menudo, solía evitar los temas personales. Esta vez, sin embargo, sintió la necesidad de su guía. «Hijo, suenas preocupado. ¿Qué te pasa?», preguntó ella, después de unos minutos de conversación informal. «Mamá, estoy cansado. He logrado todo lo que siempre quise, pero todavía siento que me falta algo». Ella hizo una pausa antes de responder. «Javier, quizás lo que buscas no está en los negocios.
A veces tienes que mirar hacia atrás para entender lo que has dejado atrás. Sus palabras lo golpearon con una intensidad inesperada. Sabía que eran ciertas, pero también entendía que enfrentar el pasado no sería fácil. Mientras colgaba el teléfono, tomó una decisión que no se había atrevido a tomar en años. Reconectar con algo más que solo contratos y números. Resolvió reconstruir los lazos con las personas que realmente importaban. ¿Crees que la decisión de Javier de priorizar el trabajo sobre Isabela lo convirtió en un fracasado? ¿Crees que realmente puede expiar los años que pasó en pos del éxito? Cuéntanos en los comentarios. Un giro inesperado. Javier llegó a la casa de su madre en una tarde tranquila. La casa, modesta pero acogedora, estaba adornada con pequeñas decoraciones navideñas. Luces parpadeantes enmarcaban la ventana y una corona de flores secas colgaba de la puerta principal. Al salir de su coche, el aroma a pan recién horneado flotaba en el aire, transportándolo instantáneamente a su infancia. Aunque rara vez lo decía en voz alta, visitar este lugar siempre le traía consuelo. Su madre lo recibió con una cálida sonrisa, como si no hubiera pasado el tiempo desde su último encuentro. Llevaba un delantal blanco con leves manchas de harina, y su rostro resplandecía de alegría por tener a su hijo en casa. Javier, hijo, es tan bueno verte. Pasa, acabo de hacer algo especial, dijo, dándole un fuerte abrazo. Javier le devolvió el abrazo, un gesto raro en él, pero que se sintió correcto en ese momento. Entraron juntos a la casa y su madre lo llevó a la cocina, donde una bandeja de galletas se enfriaba sobre la mesa. El espacio era acogedor, lleno de pequeños detalles que reflejaban el amor por su hogar. Se sentaron en el salón, donde el suave crepitar de la chimenea añadía calidez al ambiente. Los ojos de Javier se posaron en las fotografías de las paredes, instantáneas de su infancia, que le daban una mezcla de nostalgia y anhelo. Una foto, en particular, siempre le llamaba la atención. Una versión joven de él mismo, sosteniendo un globo en el parque, con su madre a su lado. ¿Cómo has estado, mamá?, preguntó, rompiendo el silencio. Oh, estoy bien, como siempre. Mi jardín está prosperando este año y los vecinos han sido muy amables. Pero cuéntame de ti, hijo. ¿Cómo estás?, respondió, sirviéndoles a ambos tazas de té. Javier hizo una pausa antes de responder, sin querer agobiarla con sus preocupaciones. He estado bien, solo un poco cansado. El trabajo ocupa la mayor parte de mi tiempo, pero estoy acostumbrado, dijo con una ligera sonrisa. Ella le dio una mirada de comprensión, pero no lo presionó. Conocía a su hijo lo suficientemente bien como para saber que no siempre compartía lo que realmente sentía. Pasaron la tarde charlando sobre temas ligeros, como sus planes de jardinería y lo que estaba sucediendo en el vecindario. Javier encontró consuelo en la simplicidad de su conversación, un agudo contraste con las reuniones tensas y las interminables obligaciones de su vida diaria. En el fondo, sin embargo, su madre sentía que había algo más en su visita, algo de lo que él no estaba listo para hablar. A medida que se acercaba la noche, se levantó de su asiento y fue a la cocina, regresando con una caja adornada con diseños festivos de Navidad. Se la entregó a Javier. Esto es para ti, hijo. Es un recordatorio de que, pase lo que pase, siempre tienes un lugar aquí. Javier abrió la caja y encontró una colección de galletas, junto con una nota escrita a mano metida dentro. La nota decía: «La familia siempre será tu mayor éxito». Esas palabras simples pero poderosas resonaron en él, despertando emociones que no había anticipado. Mientras cerraba cuidadosamente la caja, su madre aprovechó el momento para hacer una sugerencia. «Quiero que pases la Navidad aquí este año.
Ha pasado tanto tiempo desde que celebramos las fiestas juntos, y creo que te vendría bien un descanso de todo por un tiempo. Javier dudó. Sabía que ella tenía razón, pero la idea de pasar la Navidad allí también significaba enfrentarse a sentimientos que había enterrado durante años. No estoy seguro, mamá. Tengo mucho trabajo en la oficina. Quizás el próximo año, ofreció, esperando que fuera suficiente. Pero ella no se dejó convencer fácilmente. Javier, siempre dices eso. Entiendo que el trabajo es importante para ti, pero la vida no espera. Si no haces tiempo para lo que realmente importa, un día te darás cuenta de que es demasiado tarde. Sus palabras lo golpearon con fuerza. Sabía que ella tenía razón, incluso si admitirlo no era fácil. Después de un momento de silencio, exhaló y asintió. Está bien, mamá. Pasaré la Navidad contigo. Ella sonrió, una mirada de triunfo suavizando su rostro. Me alegro mucho de oírlo. Estoy planeando algo especial este año, y creo que será una Navidad que no olvidarás. Javier no presionó para obtener más detalles, pero su tono despertó su curiosidad. Al caer la noche, se despidió, prometiendo regresar pronto. De camino a su propia casa, sus palabras persistieron en sus pensamientos. Sabía que su madre siempre había sido su mayor apoyo, incluso durante los momentos en los que él estaba demasiado preocupado para darse cuenta. Ahora, con su invitación a pasar la Navidad juntos, sintió una mezcla de ansiedad y anticipación. Cuando llegó a casa, colocó la caja de galletas en el mostrador de la cocina y la miró fijamente por unos momentos. Las palabras de la nota resonaron en su mente, un recordatorio de que a pesar de haber logrado todos sus sueños, algo todavía faltaba. Se hundió en el sofá de la sala, contemplando las luces de la ciudad fuera de la ventana. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podría haber una oportunidad para reconectar con lo que realmente importaba. Aunque no estaba seguro de lo que traería la Navidad con su madre, sintió que era un paso en la dirección correcta. Cerró los ojos, permitiendo que el cansancio del día lo invadiera. Pero las palabras de su madre continuaron resonando. La familia siempre será tu mayor éxito. El secreto de Isabela. Isabela se despertó temprano, como todos los días, con el sonido estridente de su despertador, que no dejaba lugar para quedarse en la cama. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas desgastadas de su pequeño apartamento en la Plaza de España, iluminando una habitación sencilla, pero ordenada. Las voces alegres de sus hijas resonaban desde la habitación de al lado, llenando el espacio con risitas y gritos juguetones mientras se preparaban para el día. Salió de la cama, se puso un suéter sobre el pijama y se dirigió directamente a la cocina para preparar el desayuno. El rico aroma a café llenó la habitación mientras preparaba una fuente de tostadas para las niñas. Estaban llenas de energía, correteando alrededor de la mesa mientras esperaban ansiosamente su comida. Mamá, ¿podemos ir al parque después de la escuela hoy?, preguntó una de ellas, su sonrisa iluminando toda la cocina. Isabela sonrió mientras se servía una taza de café. Si terminan sus deberes a tiempo, podemos ir, respondió, acariciando suavemente la cabeza de una de ellas antes de sentarse. Mientras las trillizas desayunaban, Isabela se encontró reflexionando sobre cuánto había cambiado su vida a lo largo de los años. Las cosas habían dado un giro dramático desde que decidió dejar a Javier. Aunque lo había amado profundamente, sabía que quedarse significaba seguir sintiéndose invisible, una sombra detrás de su incesante ambición. Había intentado hablar con él innumerables veces, pero él siempre parecía demasiado ocupado para escuchar. Las cenas se habían convertido en asuntos solitarios. Las conversaciones se habían convertido en monólogos de trabajo,
y el amor que una vez compartieron se había desvanecido lentamente. Cuando descubrió que estaba embarazada, se sintió abrumada por la incertidumbre. La idea de criar a sus hijas sola era aterradora, pero quedarse y soportar la indiferencia de Javier se sentía aún peor. Con el corazón roto, le dejó a Javier una nota explicando su decisión, y se fue antes de que pudiera cambiar de opinión. Encontró un lugar modesto para reconstruir su vida, lejos del lujo y el éxito que habían compartido. A lo largo de los años, trabajó incansablemente para mantener a sus hijas, enfrentando los desafíos de ser madre soltera, pero manteniéndose decidida a darles una vida mejor. Esa mañana, mientras caminaba hacia el trabajo después de dejar a las niñas en la escuela, Isabela pensó en los sacrificios que había hecho y los secretos que había guardado. Nunca le había dicho a Javier acerca de sus hijas, no porque quisiera ocultárselas, sino porque temía que él no estuviera preparado para la responsabilidad. Durante años, se dijo a sí misma que había tomado la decisión correcta, aunque el peso de ello a menudo la atormentaba. Su trabajo en una pequeña boutique local no era glamoroso, pero le proporcionaba la estabilidad que necesitaba para cuidar de sus niñas. Sus días transcurrían ayudando a los clientes, organizando el inventario y soñando con un futuro más brillante para su familia. A pesar de las dificultades, encontraba alegría en los pequeños momentos. Los abrazos de sus hijas al final del día, sus risas mientras jugaban juntas y los raros y pacíficos momentos en los que podía sentarse a leer un libro. Una tarde, mientras su turno en la tienda terminaba, recibió una llamada telefónica inesperada. Era la madre de Javier. Aunque habían perdido el contacto después de que Isabela se fue, siempre habían mantenido una relación respetuosa. Oír su voz despertó una mezcla de sorpresa y nerviosismo en Isabela. «Isabela, sé que esta llamada es inesperada, pero necesito hablar contigo», dijo la mujer en un tono que era a la vez amable y firme. «Claro, señora. ¿Está todo bien?», preguntó Isabela, sin saber qué esperar. «Quiero invitarte a mi cena de Navidad este año. Sé que tú y Javier no están en contacto, pero creo que es hora de sanar algunas heridas». Isabela hizo una pausa, tomándose un momento para procesar la invitación. La idea de enfrentarse a Javier después de tantos años la llenó de una mezcla de ansiedad y curiosidad. «No estoy segura de que sea una buena idea. Han pasado tantas cosas», comenzó, pero la madre de Javier la interrumpió suavemente. «Lo entiendo, Isabela, pero quiero que lo pienses. Creo que podría ser un momento importante para todos». Después de que la llamada terminó, Isabela se sentó en silencio, reflexionando sobre la invitación. Sabía que enfrentarse a Javier sería un desafío, pero en el fondo, sintió que podría ser el momento de confrontar el pasado que había estado evitando durante tanto tiempo. Esa noche, mientras cenaba con sus hijas, miró sus rostros inocentes y alegres. Se preguntó cómo serían sus vidas si tuvieran la oportunidad de conocer a su padre, si pudieran construir una conexión con él. Aunque temía la reacción de Javier al saber la verdad, se dio cuenta de que no podía seguir guardando el secreto para siempre. En los días siguientes, Isabela se encontró pensando cada vez más en la invitación. Resurgieron recuerdos de los momentos felices que compartió con Javier, su risa y su amor antes de que el trabajo y la ambición los separaran. También recordó la angustia de su partida, la incertidumbre de criar a sus hijas sola y las noches que pasó cuestionándose si había tomado las decisiones correctas. Después de mucha reflexión, finalmente decidió aceptar la invitación. Enfrentarse a Javier no sería fácil, pero sabía que no podía seguir cargando con el peso de su secreto.
La mañana de Navidad, Isabela se despertó temprano para prepararse. Ayudó a sus hijas a vestirse con sus mejores atuendos, explicándoles que iban a conocer a alguien especial. Aunque no les dio todos los detalles, quería que estuvieran listas para lo que estaba por venir. Mientras se miraba en el espejo, vio una mezcla de nerviosismo y resolución. Sabía que la noche cambiaría sus vidas para siempre, pero confiaba en que estaba tomando la decisión correcta. Al ver a sus hijas jugar en el salón, sonrió. Pase lo que pasara, estaba decidida a enfrentarlo por ellas. Cuando llegó el momento de irse, tomó a cada una de sus hijas de la mano y salió del apartamento. El aire fresco de la tarde las envolvió mientras caminaban hacia el coche que las llevaría a la casa de la madre de Javier. Con cada paso que daban, Isabela no podía sacudirse la sensación de que su vida estaba a punto de dar un giro inesperado. ¿Fue correcto que Isabela mantuviera a los niños en secreto de Javier? ¿Qué habrías hecho en su situación? Comparte tus pensamientos a continuación. El reencuentro que cambió todo. La casa de la madre de Javier resplandecía con suaves luces navideñas parpadeantes, creando una atmósfera cálida y festiva. El olor a comida recién hecha flotaba en el aire, mezclándose con el suave sonido de los villancicos. Isabela llegó con sus hijas, que miraban asombradas las brillantes decoraciones y el mágico resplandor de las luces. Tomó una respiración profunda antes de llamar a la puerta, tratando de calmar los nervios que se habían acumulado durante días. La madre de Javier abrió la puerta con una amplia sonrisa, su rostro iluminado con una calidez genuina al verlas. Se inclinó para abrazar a Isabela y luego se arrodilló para saludar a las niñas, que respondieron tímidamente pero con curiosidad. «Bienvenidas, pasen, la cena está lista», dijo con entusiasmo, haciéndolas entrar. Isabela miró a su alrededor, notando los detalles familiares que recordaba de las pocas veces que había visitado. Las fotos aún adornaban las paredes, y un gran árbol de Navidad, perfectamente decorado, se alzaba como la pieza central del salón. Aunque trató de mantener la calma, su mente corría, imaginando el momento en que vería a Javier. Las niñas, emocionadas por el ambiente festivo, comenzaron a explorar la habitación, examinando cada detalle. La madre de Javier les mostró el árbol e incluso les permitió colgar algunos adornos más, lo que las hizo sonreír. Isabela las observó, sintiendo una mezcla de orgullo e inquietud. Sabía que lo que estaba a punto de suceder cambiaría sus vidas para siempre. Mientras tanto, Javier llegó a la casa unos minutos más tarde. Se estacionó en el camino de entrada y se sentó en el coche por un momento, mirando las luces que parpadeaban en el porche. Había aceptado la invitación de su madre, pero algo en la noche se sentía diferente. Durante los últimos días, ella había insistido en que esta Navidad sería especial, aunque no había compartido muchos detalles. Finalmente, apagó el motor, salió del coche y se ajustó la chaqueta antes de dirigirse a la puerta. Al entrar, fue recibido con un cálido abrazo de su madre y el aroma familiar de la cena de Navidad que llenaba la casa. Sonrió mientras la saludaba, pero su mente estaba dividida entre el presente y los recuerdos que este hogar siempre evocaba. Se dirigió al salón, esperando encontrar a los demás invitados, pero se detuvo abruptamente al entrar. De pie frente a él estaba Isabela. Su corazón pareció saltarse un latido al verla después de todos estos años. Ella estaba de pie cerca del árbol, su expresión una mezcla de sorpresa y nerviosismo. A su alrededor, 3 niñas pequeñas jugaban con los adornos del árbol. Javier sintió como si el aire hubiera sido succionado de la habitación mientras trataba de procesar lo que estaba viendo.
Isabela susurró su nombre casi sin aliento, incapaz de apartar la vista de él. Aunque había anticipado este momento, no pudo evitar que se le formara un nudo en la garganta. Dio un paso hacia él, tratando de mantener la compostura. «Hola, Javier», dijo suavemente, su voz firme a pesar del ligero temblor en sus manos. El silencio que siguió fue roto por las niñas, que se giraron para mirar al hombre que acababa de llegar. Sus idénticos ojos brillantes resplandecían de curiosidad. Javier no podía dejar de mirarlas, notando el cabello oscuro y los rasgos que le resultaban inquietantemente familiares. «¿Quiénes son?», preguntó finalmente, aunque en el fondo ya sospechaba la respuesta. Isabela tomó una respiración profunda antes de responder, sabiendo que no podía evitar la pregunta. «Son tus hijas», dijo, su voz firme pero llena de emoción. El peso de sus palabras lo golpeó de golpe. Javier sintió como si el suelo bajo sus pies se estuviera moviendo. Miró a Isabela, esperando alguna señal de que todo era un malentendido. Pero la honestidad en su expresión no dejaba lugar a dudas. «¿Cómo pudiste no decírmelo?», preguntó, su voz temblando bajo el peso de la conmoción, la confusión y la ira. Isabela mantuvo su mirada, aunque el dolor en sus ojos era inconfundible. «Fue una decisión que tomé en ese momento. Pensé que era lo mejor para ellas y para ti. No estabas listo para ser padre, Javier. Yo tampoco estaba lista para enfrentarlo sola. Pero hice lo que creí que era correcto». Javier se pasó una mano por el cabello, tratando de procesar todo lo que acababa de escuchar. Las niñas lo miraban con curiosidad, ajenas a la tensión que llenaba la habitación. Una de ellas, la más audaz del grupo, se le acercó lentamente, sosteniendo un pequeño adorno navideño en sus diminutas manos. «¿Eres nuestro papá?», preguntó inocentemente, su voz rompiendo el silencio. La pregunta lo tomó por sorpresa, pero también lo obligó a concentrarse en lo que realmente importaba. Miró a la niña, luego a Isabela, quien asintió suavemente, dándole permiso para dar un paso adelante. Javier se agachó a su nivel, mirándola directamente a los ojos. «Sí», dijo finalmente, su voz suavizándose. «Creo que sí». Sus palabras vinieron con una sensación de calidez que no había esperado. La niña sonrió y le entregó el adorno. Las otras dos, alentadas por la interacción, también se acercaron a él, rodeándolo con una curiosidad tranquila. En ese momento, Javier sintió que algo cambiaba profundamente dentro de él. Aunque la situación era abrumadora, también era innegablemente hermosa. Isabela se mantuvo a la distancia, con lágrimas en los ojos. Había temido este momento durante tanto tiempo, pero ver a Javier con las niñas despertó una esperanza que no había sentido en años. Justo entonces, la madre de Javier entró en la habitación, rompiendo la tensión con su calidez habitual. «Parece que se están conociendo», dijo, con voz alegre. «¿Por qué no nos sentamos todos a cenar?», señaló la mesa del comedor que había preparado tan cuidadosamente. Todos se dirigieron al comedor, donde la atmósfera se volvió notablemente más ligera. Aunque todavía había mucho que abordar, el primer paso se había dado. Durante la cena, Javier escuchó atentamente mientras las niñas compartían sus intereses y sueños. Comenzó a hacerles preguntas, tratando de entender quiénes eran y qué papel podía desempeñar en sus vidas. Isabela, aunque todavía nerviosa, comenzó a sentir que quizás aceptar la invitación había sido la decisión correcta. Por primera vez en años, vio la posibilidad de un futuro más brillante, no solo para sus hijas, sino también para ella y Javier. Ambos entendieron que el camino por delante no sería fácil, pero estaban dispuestos a intentarlo.
Dale me gusta y suscríbete para no perderte la segunda parte de esta historia. El camino a la redención. Más tarde esa noche, después de la cena que cambió sus vidas, Javier no pudo dormir. Su mente estaba inundada de preguntas, recuerdos y emociones que había enterrado durante años. Descubrir que era el padre de 3 niñas le había quitado el aliento, pero también había despertado algo en él, algo que ya no podía ignorar. Quería saber más, entender lo que había sucedido y, lo más importante, por qué Isabela lo había mantenido en la oscuridad durante tanto tiempo. A la mañana siguiente, mientras la luz del sol comenzaba a calentar la casa de su madre, Javier vio a Isabela en el pequeño patio trasero. Estaba sentada en un banco de madera, viendo a las niñas jugar en el césped. Sus risas y sonrisas despreocupadas contrastaban con su expresión seria, perdida en sus pensamientos. Se acercó a ella en silencio, sin querer entrometerse, pero Isabela lo notó y le dio una ligera sonrisa. Javier se sentó a su lado. El silencio persistió por un momento antes de que él lo rompiera. Isabela, tenemos que hablar. Hay demasiadas cosas que simplemente no entiendo, dijo, su tono una mezcla de urgencia y moderación. Ella asintió, sabiendo que esta conversación era inevitable. Era hora de enfrentar la verdad, aunque revivir esos recuerdos seguramente dolería. Te debo una explicación, Javier, dijo Isabela, tomando una respiración profunda mientras reunía sus pensamientos. Comenzó a contarle cómo, en los últimos meses de su relación, se había sentido cada vez más invisible en su vida. Javier siempre había estado ocupado, concentrado en su carrera, consumido por sus metas. Aunque había intentado hablar con él muchas veces, él nunca parecía escuchar de verdad. Cuando descubrí que estaba embarazada, me asusté. Me asusté de cómo reaccionarías, de que no quisieras asumir la responsabilidad. Pero más que nada, tenía miedo de que las niñas crecieran sintiendo que no te importaban, al igual que yo me sentí durante esos últimos meses, admitió, su voz temblando. Javier bajó la mirada. Sus palabras golpearon una dolorosa fibra. Ahora podía ver cuán absorto había estado en su propio mundo, perdiendo las señales de que Isabela se estaba alejando. Pero, ¿por qué no me lo dijiste después? ¿Por qué no me diste la oportunidad de estar allí para ellas? Preguntó, tratando de contener su frustración, aunque su voz lo delataba un poco. Isabela suspiró y recogió una hoja caída del árbol cercano, dándole la vuelta en sus manos. Traté de llamarte una vez, meses después de que me fui, comenzó, su tono teñido de tristeza. Pero cuando lo hice, escuché el sonido de una reunión de fondo. Estabas hablando de un nuevo proyecto y sonabas tan feliz, tan concentrado. Simplemente no pude hacerlo. Pensé que era mejor dejarte seguir viviendo tu vida sin esa carga. Sus palabras golpearon a Javier como un martillo. Se dio cuenta entonces de cuánto habían afectado sus decisiones, no solo a Isabela, sino también a las hijas que no sabía que existían. Nunca fuiste una carga para mí, Isabela, ni tú ni las niñas. Lamento mucho si alguna vez te hice sentir así, dijo, su voz pesada de sinceridad. Isabela lo miró, sorprendida por la cruda vulnerabilidad en su tono. Había esperado ira o resentimiento, pero en cambio encontró un remordimiento genuino. Fue difícil, Javier, admitió, criarla sola, trabajar para mantenernos, asegurarme de que nunca les faltara nada. Pero al final, valió la pena. Son mi mayor orgullo, y lo haría todo de nuevo, si tuviera que hacerlo. Javier respondió con una mezcla de determinación y ternura. Vio a las niñas mientras corrían por el patio, sus risas llenando el aire. En ellas, vio fragmentos de sí mismo y de Isabela, una mezcla que lo fascinaba
y lo abrumaba. Quiero ser parte de sus vidas, ser su padre, aunque sé que no puedo recuperar el tiempo que perdí, dijo finalmente, rompiendo el silencio. Isabela lo miró de nuevo, esta vez con una ligera sonrisa, como si estuviera lista para darle una oportunidad. Eso depende de ti, Javier. Son niñas maravillosas, pero necesitarán algo más que palabras. Necesitan acción, compromiso. Si realmente quieres estar allí para ellas, tendrás que demostrarlo. Él asintió, aceptando el desafío. Sabía que no sería fácil, pero por primera vez en años, se sentía listo para intentarlo. Había encontrado un propósito que iba más allá de su carrera o sus logros personales. ¿Qué crees que debería hacer Javier para recuperar la confianza de Isabela y convertirse en un buen padre para las trillizas? Deja tu comentario. Un final con futuro. La mañana de Navidad en la casa de la madre de Javier era tranquila. La luz del sol se filtraba suavemente a través de las ventanas adornadas con guirnaldas y el olor a chocolate caliente llenaba el aire. Las niñas fueron las primeras en despertarse, llenas de emoción por ver los regalos que las esperaban debajo del árbol. El sonido de la risa resonó por toda la casa, mientras las niñas se apresuraban al salón, donde el imponente árbol de Navidad estaba adornado con luces parpadeantes y adornos brillantes. Isabela, todavía medio dormida, salió de su habitación para encontrar a las niñas buscando ansiosamente los paquetes bellamente envueltos. Una sonrisa se extendió por su rostro mientras observaba su alegría. Mientras tanto, Javier, que había decidido pasar las vacaciones en casa de su madre, ya estaba en la cocina, ayudando con el desayuno. Llevaba un delantal que le quedaba torpemente suelto, algo que las niñas notaron al instante, lo que provocó bromas juguetonas. Javier se acercó a Isabela con una taza humeante de café y se la entregó. Ella la aceptó con una suave sonrisa, agradecida por el gesto. Se quedaron juntos, observando a las niñas abrir sus primeros regalos, saboreando la calma del momento, una rareza que ninguno de los dos daba por sentado. Las horas pasaron volando entre juegos, risas y pequeños percances en la cocina, mientras todos colaboraban para preparar la comida de Navidad. La madre de Javier supervisaba los preparativos con un ojo atento, asegurándose de que cada detalle fuera perfecto. Era evidente que estaba disfrutando de tener a la familia reunida bajo un mismo techo, algo que no había sucedido en años. Cuando finalmente se sentaron a la mesa del comedor, la atmósfera estaba llena de calidez y gratitud. La comida era sencilla pero deliciosa, y las conversaciones fluían fácilmente, mientras todos compartían historias y recuerdos. Las niñas, tan enérgicas como siempre, parloteaban sin parar sobre sus regalos y sus planes para más tarde. Durante la comida, Javier se levantó su copa y se dirigió a todos, con la voz llena de emoción. Quiero darles las gracias a todos por dejarme estar aquí hoy. Estas últimas semanas han sido un regalo que nunca esperé. Isabela, gracias por dejarme entrar en sus vidas. Y a ustedes, niñas, gracias por enseñarme el significado de la verdadera felicidad. La habitación se quedó en silencio por un momento antes de que las niñas estallaran en aplausos, radiantes de emoción. La mirada de Isabela se suavizó al mirar a Javier, reconociendo el sincero esfuerzo que estaba haciendo para ser parte de sus vidas. Después del almuerzo, la familia se dirigió al patio trasero, donde las niñas jugaron un entusiasta juego de atrapar la pelota mientras los adultos las miraban. Incapaz de resistirse, Javier se unió, persiguiendo la pelota y riendo libremente de una manera que Isabela no había visto en años. A medida que el sol se ponía en el cielo, las niñas regresaron al salón.
donde la chimenea proyectaba un cálido resplandor. Se acurrucaron juntas en el sofá, bajo suaves mantas, mientras Isabela leía un cuento de Navidad en voz alta. Javier las observaba desde una silla cercana, cautivado por el vínculo que Isabela compartía con sus hijas. Era una escena que nunca había imaginado para sí mismo, pero ahora no podía imaginar dejarla ir. Más tarde, por la noche, Javier encontró a Isabela en la cocina, mientras terminaba de limpiar los últimos platos. Se quedó allí en silencio por un momento antes de hablar. Hoy ha sido uno de los días más felices de mi vida. Gracias por darme esta oportunidad, Isabela. Sé que no puedo deshacer el pasado, pero quiero que sepas que estoy totalmente comprometido con nuestro futuro y el futuro de nuestras hijas. Isabela lo miró con una mezcla de sorpresa y emoción. En las últimas semanas, había visto un lado completamente diferente de Javier. Uno que estaba dispuesto a trabajar duro por las personas que amaba. Lo sé, Javier. Todavía hay mucho que reconstruir, pero creo que vamos en la dirección correcta, dijo, colocando una mano tranquilizadora en su hombro. Justo entonces, sus hijas, tan curiosas como siempre, irrumpieron en la cocina, interrumpiendo la conversación. Envolvieron sus pequeños brazos alrededor de las piernas de Javier, pidiéndole que les leyera otro cuento antes de dormir. No pudo decir que no, y las condujo de regreso al salón, donde la familia se reunió alrededor de la chimenea. La madre de Javier, sentada en una mecedora cercana, observó la escena con una mirada de satisfacción. Para ella, esta Navidad era más que simples tradiciones festivas. Era la prueba de cómo el amor y el perdón podían transformar vidas. Antes de irse a la cama, las niñas insistieron en colgar sus calcetines navideños en la repisa de la chimenea, con la esperanza de que se llenaran de dulces por la mañana. Javier las ayudó, asegurándose de que todo estuviera perfecto. Mientras las arropaba en la cama, cada una de ellas le dio un beso en la mejilla, un gesto que lo conmovió profundamente. Esa noche, mientras el resto de la casa dormía, Javier se quedó en el salón, mirando el árbol de Navidad y reflexionando sobre cuánto había cambiado su vida en tan poco tiempo. Se dio cuenta de que había encontrado algo que el dinero nunca podría comprar: una familia. Cuando Isabela se dio cuenta de que él no estaba en la cama, bajó las escaleras y lo encontró sentado en el sofá. Silenciosamente, se unió a él, sentándose a su lado antes de finalmente hablar. Has hecho tanto en estas últimas semanas, Javier. Las niñas te adoran y estoy empezando a ver al hombre del que una vez me enamoré. Sus palabras lo tomaron por sorpresa, pero se sintió agradecido. Nunca he estado más seguro de algo en mi vida, respondió con sinceridad. Quiero estar aquí para ti, no solo hoy, sino siempre. Una lágrima rodó por la mejilla de Isabela mientras asentía. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero estaba dispuesta a intentarlo. Esta Navidad había traído más que regalos y celebraciones. Había traído una oportunidad para empezar de nuevo, para sanar viejas heridas y para construir un futuro juntos. Esa noche, cuando el reloj marcó la medianoche, Javier e Isabela compartieron un abrazo que simbolizaba mucho más que el final de un día especial. Marcó el comienzo de un nuevo capítulo, una vida que estaban listos para enfrentar juntos como una familia.